A continuación, 4 en Canal 4. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias de la Semana. Hoy con 3 temas de orden nacional que los vamos a ir tratando de a poquito, como siempre, y haciendo un análisis de lo que fueron noticias durante toda la semana. Vamos a la presentación de los mismos. Cuadernos de las coimas. ¿Un Senado no convencido o un Senado complaciente? Análisis de lo que vimos y escuchamos en una sesión cargada de tensión. Conflicto universitario. Hay 7 facultades y 3 rectorados tomados por profesores y estudiantes en distintas provincias de nuestro país. En un clima total de desconcierto, la economía entró en una espiral descendente, prendiendo todas las luces de alarma. Ante el pedido de allanamiento de las propiedades de la expresidente Cristina de Kirchner, la misma se defendió con un furioso discurso. Bueno, si bien esta no es una noticia de esta semana, sino de la semana anterior, durante todo el transcurso de esta semana y los días posteriores al discurso de la senadora Kirchner en el Senado, justamente defendiendo su posición, no se han escuchado voces que hablaran sobre la posición de la misma en la reunión del Senado. O sea, del discurso que ha hecho la senadora Kirchner y los argumentos que usó para defender su posición. Yo al respecto quería hacer un análisis, independientemente de favoritismo hacia uno o hacia otro lado, sino basándonos en la realidad de los hechos que vienen siendo investigados desde hace ya más de 4 años por lo menos, y me estoy refiriendo específicamente al caso de Jaime, al caso de Lázaro Báez, por ejemplo, o de Rudy Ulloa. Son todos personajes que iniciaron su vida política o sus cargos políticos en la provincia de Santa Cruz, a pesar de no ser de esa provincia, pero sí terminaron recalando ahí. Especialmente, permítanme que lo lea porque es muy extenso, especialmente el caso de Lázaro Báez. Lázaro Báez, al ser investigado, se le detectan más de 200 propiedades, 427.000 hectáreas de campos, 81 terrenos y chacras, la mayoría en el Calafate, 3 aviones, una denominada flota negra, porque eran todos autos de alta gama y de ese color, valuada en más de 5 millones de pesos, y una flota de trabajo, llamémosle así, de 1.388 vehículos, entre camionetas, topadoras y distintos elementos, digamos, maquinaria que se usa para la construcción vial, que es a lo que más él se dedicaba, siempre financiado por el gobierno, o sea, le facturaba al gobierno. Además de eso, 51 millones de dólares en el exterior, en cuentas del exterior. Ese era el capital que se le detectó cuando se le empezaron las investigaciones, a raíz de varias causas que están abiertas y que dentro de las cuales la expresidenta está involucrada y para la cual se ha citado indagatoria, como es el caso de los hoteles, de la subfacturación o la facturación trucha, digamos, de los hoteles del Calafate y de Alto Calafate a la empresa de Lázaro Báez. Ese es uno de los personajes. El otro es Jaime, que está detenido y al cual se le secuestró un yate, un avión privado. Y Rudy Ulloa, que también hoy y durante el periodo kirchnerista fue un reconocido por la envergadura de sus volúmenes de negocio
de la publicidad y de los medios públicos de difusión en la provincia de Santa Cruz. Pero empecemos más atrás. Rudy Ulloa era el diariero que voceaba los diarios santacruceños en la vereda del estudio de los Kirchner. Un día le encargaron llevar un paquete, un sobre, un mensaje, y luego otro, y así terminó trabajando de cadete en el estudio del matrimonio Kirchner. Esos son sus comienzos. Cuando fue citado a indagatoria, su capital, digamos, es basada exclusivamente en la mayoría de los medios de Santa Cruz y con una posición sólida, totalmente convalidada, producto de las pautas oficiales que tenían esos medios que llegaron a estar a su nombre. Todos suponen que esas pautas tenían un retorno. Vayamos a Jaime, algo muy similar. Pasaba con Jaime con el tema de los transportes. Vayamos al caso más emblemático, Lázaro Báez, y todas las obras de construcción de rutas, de puentes, de escuelas que se le pagaron y que nunca las hizo. Todo esto dentro del periodo de gobierno tanto de Néstor Kirchner como de la señora hoy diputada Cristina Fernández de Kirchner. Esto lo quería comentar como un introito, digamos, a lo que realmente me importa, porque dentro de la reglamentación de la Cámara de Diputados hay un párrafo específico donde dice, entre tantos otros, ¿no?, del cumplimiento de los diputados dentro de una sesión: ningún diputado podrá ser interrumpido mientras tenga la palabra, a menos que se saliese de la cuestión tratada o faltar el orden, en cuyo caso será llamado al mismo por el presidente o cualquier diputado. En todo caso, son prohibidas las discusiones de diálogo, y si un diputado es llamado al orden por 2 veces en la misma sesión, el presidente puede proponer a la Cámara prohibirle el uso de la palabra por el resto de la sesión. ¿Qué tiene que ver Rudy Ulloa, Jaime, Lázaro Báez, la expresidenta y este texto que le estoy leyendo? Que dentro de la locución de su defensa, cuando se estaba pidiendo la votación para que se permitieran los allanamientos de sus propiedades en las cuales ella había habitado, no sus propiedades en general, porque son muchísimas, sino en las que últimamente había habitado, por el juez Bonadío, en un punto dice, mirando a todo el Senado, les dice: ¿ustedes creen que la patria contratista y que la cartelización de la obra pública comenzó en mayo de 2003? ¿En serio me lo dicen? ¿Alguien puede mirarme a los ojos y decirme que en serio creen eso? Yo estaba mirando la sesión en ese momento y realmente me indignó mucho de que, a pesar de lo que le leí recién de las formas de conducta en la Cámara de Senadores, que no siempre se cumplen, a veces por nimiedades partidistas, se interrumpen unos a otros, nadie se levantara y le dijera simplemente: sí, señora, lo creemos, por eso estamos pidiendo que se pueda allanar. Sí, lo creemos, sin ir a todos los datos que yo les leí ahora. Pero le podrían haber dicho: sí, lo creemos. Lo creemos porque Lázaro Báez, porque Rudy Ulloa, por Ricardo Jaime y por tantos otros que podríamos nombrar, se han hecho ricos a expensas del Estado en todo ese periodo de gobierno. Y si usted dice: ¿ustedes creen que la patria contratista y la cartelización, o sea, la unión entre los que proyectan una obra y que la llevan a los empresarios, a eso se le llama cartelización, que todos están de acuerdo? ¿Ustedes creen que la patria contratista y que la cartelización de la obra pública comenzó en mayo de 2003? Si está admitiendo que después de mayo de 2003 había cartelización y retornos
y existía la patria contratista y retornos de la obra pública, es evidente que está hablando del periodo donde ella fue senadora en su momento y luego presidenta. Entonces, es como que ver el resto del Senado, no hablemos de los partidarios de su propio partido, pero el resto del Senado, que ninguno se levantara y le dijera, sí señora, lo creemos, por eso lo pedimos y confiamos en la justicia, independiente que sea el juez Bonadío o quien fuese. Confiamos en la justicia y debemos atenernos a ella. Y por eso lo hacemos, porque hay muchos antecedentes que acusan a ese periodo de gobierno y si no hay una prueba concreta o no se llega a comprobar esto, realmente las cosas pasarán y nadie será juzgado. Pero en este momento Lázaro Báez está preso con causa fundamentada y juzgada, Jaime está preso y fueron todos partícipes en la obra pública de ese gobierno. Entonces, no intervenir en un momento de esa naturaleza ante una persona que hay que reconocerle que tiene una capacidad oratoria envidiable, como es la expresidenta, nadie tuvo el valor de levantar la mano y decir, sí señora, lo creemos, y por eso lo estamos haciendo. Es como que estaban firmando un compromiso, estaban adhiriendo a una intervención de la justicia en los allanamientos, pero porque había que hacerlo. Y realmente me dolió de que me llamó la atención, y más que dolor, me llamó la atención que nadie tuviera el valor de levantar la mano y decir, sí, lo creemos, por eso lo estamos haciendo. Esperemos que este Senado, en el cual yo en la presentación les digo que puede ser que está como avalando que es un complaciente, un Senado complaciente, realmente no lo sea así y que las cosas sigan su rumbo como deben ser para cualquiera. En el próximo programa vamos a tratar, no en este bloque, no en este programa ni en estos bloques que vienen, sino en la semana que viene, los abusos que se han hecho también en el gobierno macrista, antes del gobierno macrista, en el tema de los adherentes a la financiación de su campaña política y que realmente no lo habían hecho. También lo vamos a tratar, no es contra el kirchnerismo, es contra una actitud como sobrando por demás con las palabras, una situación que se le vuelve muy compleja y de la cual le es muy difícil salir a la expresidenta. Vamos hacia el siguiente tema de hoy y lo desarrollamos rápidamente. Apoyando el reclamo salarial de los docentes universitarios en algunas facultades, las clases se dictan en la calle. Bueno, este es un tema que ya viene arrastrándose desde comienzo de las clases, desde marzo. Primero con las escuelas primarias y secundarias y ahora se siente mucho más fuerte en las universidades. Recordemos que siempre en todos los gobiernos, cuando la educación no es atendida como corresponde, los ámbitos universitarios son los primeros en reaccionar, como lo fueron en la época de la dictadura, y así podemos contar entre los desaparecidos a muchísimos estudiantes y a muchísimos profesores, aquellos que no pudieron escapar, aquellos que no emigraron. Muchísimos profesores emigraron en su momento por verse perseguidos. Hoy no es el caso ese, pero sí es el caso de la queja ante la falta de respuesta del gobierno de dar satisfacción a los reclamos salariales de los profesores, de los maestros en general, y que los alumnos lo entienden y se han plegado junto con ellos en las universidades públicas, por supuesto, no en las privadas, en apoyo. Este apoyo lo han hecho significativo porque han decidido llevar las clases a la calle. O sea, llevan todas las, como han visto recién en las fotografías que veíamos en pantalla,
llevan los escritorios, ahí lo estamos viendo, una facultad tomada, ya son 8 universidades y 25 facultades que están tomadas. Ayer se hizo una marcha hacia el Congreso, que a pesar de la lluvia y la inclemencia del frío que se desató ayer, que hoy sentimos en nuestra ciudad, ayer se le sumó la lluvia y sin embargo había miles y miles de profesores, de estudiantes y de gremios que apoyaban la marcha y que fueron hasta la Casa de Gobierno, hasta el Congreso, a reclamar por un mayor aporte de los recursos nacionales hacia los sueldos y hacia la administración, en realidad, de todo el sistema educativo. Un sistema educativo que si nos tenemos que remontar a la historia de cuando fue bien alimentado económicamente, tenemos que volver a un gobierno de los años 60 y pico, del gobierno del doctor Ilia, donde sobre el Producto Bruto Interno el 6%, 6.2% estaba dedicado a la educación. Fue uno de los índices más altos de la historia. En la época del kirchnerismo también se llegó a esos índices, pero simplemente que con distintos usos, porque se englobaba dentro de lo que era educación la construcción de las escuelas o de las universidades. Y como sabemos, y que también es un tema a debatir, en esta mesa sería interesante hacerlo también, que el presidente Macri, la gobernadora Vidal, han cerrado algunas universidades que para ellos no tenían sentido de existir porque no eran necesarias en determinadas zonas. Habría que verlo, habría que analizarlo, muchas de ellas no lo comparto, esa posición, pero creo que sí el presupuesto de educación se iba no en satisfacer el salario de los docentes, sino estaba dentro de ese mismo presupuesto incorporado el de las construcciones de estas universidades y de estas escuelas, muchas de las cuales nunca llegaron a funcionar, y mucho peor aún, varias de ellas nunca fueron hechas. No solamente que estaban presupuestadas, salió el dinero y se la adjudicaron a alguno de los que hablábamos recién en el bloque anterior, de la patria contratista, y que nunca lo hicieron, o levantaron los cimientos y ahí quedaron, como tantos planes de vivienda que también quedaron a la altura de dinteles con mucha suerte. Entonces, ese presupuesto de educación, hoy Marcos Peña lo defiende diciendo de que está alto y que está más que lo que era antes. Y no es verdad. No es verdad. En lo que se resguarda y en lo que se apoya Marcos Peña es en cifras, donde vamos a ver un gráfico, si me pueden ayudar los muchachos de producción, ahí lo tenemos. Este es el presupuesto real en universidades públicas del 2011 al 2018. Veamos, en el 2017, cuando entra el nuevo ministro de Educación, sube ese presupuesto, pero ahora bajó drásticamente dentro de lo que se está promoviendo de achique del Estado. Y dentro de esto está lo del CONICET, que es una vergüenza que se haya quitado presupuesto al CONICET. Creo que hay muchísimos otros sectores del gobierno que merecen ser achicados, no que deberían, que merecen ser achicados, y no lugares como la educación, porque estamos diciendo, todos decimos lo mismo, esto ¿cómo se soluciona? Con educación. Todo el mundo te lo dice, con educación. ¿Y qué hacemos para esa educación? ¿Les quitamos presupuesto? Esto es la respuesta de un gobierno que dentro de su plataforma, uno de los principales puntos era justamente subir el presupuesto de educación, y ahora lo está bajando. Como fui crítico en el bloque anterior del gobierno kirchnerista en el caso de la obra pública y de los famosos retornos que se están investigando a raíz de los cuadernos famosos, también hay que ser crítico en estas realidades que hoy las estamos viviendo y que los mismos alumnos apoyan a sus maestros a que salgan a la calle. Es cierto lo que dice la doctora Vidal en la provincia de Buenos Aires, pasa en nuestra provincia de Córdoba. Cualquiera que es docente lo sabe.
defiende su sueldo y con toda la razón del mundo, pero también sabe que por cada docente hay 3 sueldos, porque hay un abuso de las licencias por distintas razones médicas. Han puesto preso a médicos que firmaban de asientos los certificados por necesidad de asistencia, sobre todo la más común es por falta de voz, en el caso del primario y el secundario, y por licencia psiquiátrica, en muchos casos, tanto en el primario como en el secundario y en el universitario. Ese exceso que el mismo gremio debiera atacar para que los que queden realmente trabajadores que tienen ganas de ir a enseñarle a nuestros estudiantados, lo hagan bien pagos, no se aprovechen de las situaciones y sean bien recompensados y tengamos la universidad pública que todos queremos. Es mentira que no se puede llegar a la universidad pública, como dijo en un momento la doctora Vidal en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que de las clases más relegadas llega 1 de cada 100 a lo mejor, y de las clases medias llegan 10 cada 100, y de las clases pudientes llegan 90 de 100, y los 10 que no fueron es porque no quisieron. Eso fue, es y será acá y en la China, pero defendamos el sistema de la salud y de la educación, que es lo que estamos tratando en este momento, y que no nos mientan, porque este índice y este gráfico que les mostré recién lo muestran las estadísticas dadas por el mismo INDEC. ¿Y cuál es la base que toma Marcos Peña para decir no, estamos dando más plata que antes? Es tan simple y tan viejo como la última o la primera de las mentiras. No toma en cuenta la inflación. En esta época no toma en cuenta la inflación. Claro que le cierran los números, claro que están dando más plata que la que daban antes, pero con esa plata se hace muchísimo menos de lo que se hacía antes. Entonces el salario real cayó más de un 8%. No es que subió lo que ellos dicen, el gobierno dice. Y ahora le ofrecen el 15%. Y el gremio exige como mínimo un 20%, de un 20% a un 25% y otras cláusulas de ajuste. Con razón lo hacen, como lo hacen todos los gremios con razón. Estamos todos en la misma bolsa en este momento, en el mismo paquete económico que va a ser justamente el tema del siguiente bloque. Pero en educación, no se equivoquen, siempre dijimos el futuro son los niños, verso, puro bla bla, pero cuando llegue el momento de quitar presupuesto a secretarías, a empleados del Congreso y demás, nadie lo toca porque sabe que ahí sangran, y cuando llega el momento a la educación o a la salud, sí lo hacen porque los reclamos son de los más desposeídos y son de los que menos se sienten. Pero en este caso, en el de la educación universitaria, están en la calle, están tomando las universidades y sí se hacen sentir y con mucha razón. Vamos a un breve corte y cerramos con el último bloque. Residencia para adultos mayores. Eterna juventud. Mayor calidad de vida, comodidad y seguridad. Habitaciones privadas y compartidas. TV con cable, calefacción y actividades. Valoración médicos y atención de enfermeras profesionales. Amplio espacio verde. Castelli 2847. Las medidas anunciadas por el presidente no lograron calmar el mercado del dólar. Al contrario, el efecto producido fue opuesto al buscado y la moneda norteamericana tocó su techo en los 42 pesos.
Bueno, siempre desde esta mesa de noticias, de análisis de las noticias, más que de dar noticias en realidad, sino del análisis de las mismas, incluso meses atrás, cuando estábamos con el doctor Gómez haciendo comentarios sobre el gobierno macrista, decíamos de la necesidad de la comunicación que le faltaba a este gobierno, de la necesidad de tener una fuerte comunicación de lo que estaba haciendo. Antes de ayer el presidente, queriendo calmar los mercados, salió justamente a dar un comunicado que duró apenas 1 minuto y pico, que nadie entendió muy bien qué es lo que quiso decir, porque fue muy técnico, y detrás de él faltó alguien que lo tradujera al español a todos estos datos económicos. Y como no pasó eso, más que tranquilidad, se generó justamente lo que decíamos en la presentación de este bloque, el efecto totalmente contrario. Y nos encontramos con que arrancó el jueves por la mañana, el dólar a las 10 y pico de la mañana, que es cuando abren los mercados en Buenos Aires, mercado cambiario, arrancó en 34 pesos, 32 y pico, 33, 34 y en menos de media hora llegó a los 39. 39,90 y subió hasta los 42. Eso es un signo, no hace falta que lo diga yo, que no soy un especialista, no soy economista, pero sí alguien que camina a la calle, que escucha, que presta oídos a la mayoría de la gente y de distintos niveles económicos. No nos confundamos, los millones de dólares que se van por día, no los compra el empleado que le sobraron 2.000 pesos a fin de mes. No los compra. Se van de millones. Y esos millones los pueden manejar las empresas, los mismos bancos. Perdón. Y eso es lo que pasó. Ese dinero se mueve dentro de un ámbito en el cual la mayoría, como diría el doctor Gómez, de la gente de a pie, no lo alcanza, no lo ve. Y es más, hasta ni se entera. Y si se entera no le da la importancia que tiene, porque no le afecta, porque le va a afectar cuando vaya al supermercado a hacer una compra. Y ahí se va a dar cuenta. Pero que el dólar está en 40, en 42, en 44, que va a bajar a 39, a la mayoría de esa gente trabajadora, en el día a día, no lo siente, ni se preocupa, si no va a poder comprar ni va a poder vender. Entonces no le da tanta importancia. Pero sí, en los ámbitos industriales, en los ámbitos comerciales, donde uno se encuentra que a lo mejor, como hoy me ha pasado, de ir a una estación de servicio, querer cargar nafta y me decir hasta 500 pesos. No, pero es que tengo que viajar, quiero más. No, vendemos hasta 500 pesos. Ustedes me pueden decir, sí, es una política anticomercial, pero por otro lado, uno se pone a pensar, se habla de un aumento que va a haber en la nafta, un aumento grande en todos los servicios, y te pones a pensar y decir, el tipo tiene los tanques de nafta que los pagó X cantidad de pesos y los va a tener que reponer a mucho más, y bueno, está tratando de darle un poco a cada cliente. Bueno, volvemos a vivir situaciones que vivimos muchos años atrás, muy dolorosas para la población, que nos cuesta asimilar. Los que ya tenemos unos cuantos años hemos pasado por varias de ellas, pero todas son distintas, se reacciona de manera distinta, y hoy encontramos un gobierno asfixiado donde ya nadie le cree, ni ellos mismos se creen las mismas medidas que toman. Hemos recurrido al Fondo Monetario Internacional como una alternativa que se negó primero, se la negó rotundamente en los momentos de la elección, nunca se va a ir al fondo. Fuimos al Fondo Monetario a pedir de nuevo dinero prestado y lo vamos a tener que devolver. Nos hemos endeudado en más de 100 millones de dólares y se han ido en cuentagotas, día a día, y no por el obrero que va a comprar 100 dólares, se van por la banca, se van por aquellos que dicen venir a invertir y no se les pone condiciones. Acá es un país que necesita que se venga a invertir en
ladrillos, que levanten una fábrica, que den empleo. Esa inversión se necesita, no que se metan en el mercado financiero, vendan los dólares en pesos, lo ponen ahora a una tasa del 60%, la tasa que hoy en el mundo no hay una tasa más grande que la Argentina, más alta que la de la Argentina, 60%. El país que le sigue, un país que hay que buscarlo en el mapamundi porque es difícil encontrarlo, está en el 35%. Todos nuestros países vecinos, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, 6, el 8%, el que más tiene una tasa del 11%. Nosotros ofrecemos el 60%. Vienen, ponen la plata y se la llevan. Y se la llevan en dólares. Y eso está permitido. Entonces, si no tomamos el toro por las astas, el gobierno indudablemente, y decide a dónde quiere ir y qué es lo que quiere hacer, nos vamos a encontrar en una situación que ojalá sea reversible. Ahora Duhovne está viajando a Estados Unidos este fin de semana para hablar con el fondo, se anuncian medidas para el lunes próximo que hablan de nuevos recortes y de aumentos en algunas otras tarifas como para subsanar esta diferencia que se fue generando. Veremos la semana que viene en qué termina todo esto y lo analizaremos el próximo viernes en otro programa como el de hoy de Noticias de la Semana. Muchas gracias y hasta el viernes que viene.